esos... Vamos a empezar en teoría sobre las 11, ¿vale? Ya vamos teniendo gente conectada. Muy bien. Vamos a dar un poquito más de Voy a tiempo. compartir ya la pantalla, ¿vale? Mm, Ok. Vale. Perfecto. Compartir. Muy bien. Dime si ves la pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Estupendo. Pues nada, esperamos a las 11 para empezar, ¿vale? Efectivamente. Así damos tiempo también que vaya conectándose el resto de los asistentes. Ujú.
Muy buenas, veo que ya estáis conectándose más gente a este webinar. Estamos casi a las 11, que era la hora prevista para comenzar. Vamos a dar un par de minutillos más para que el resto de la gente y el resto de los asistentes que estaban registrados vayan conectándose. Y ahora enseguida daremos comienzo. Gracias. Bueno, ya pasan un par de minutos de las 11. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Quieres que quizá comencemos con la introducción? Sí, vamos comenzando porque tengo mucho que contar. Sí, ahora, efectivamente. Ahora imagino que, bueno, o sea, aquellos que se vayan sumando a este webinar de última hora, pues bueno, mientras que damos esa introducción, nos vamos presentando, etcétera, pues luego ya estarán disponibles para la parte de después, que es realmente lo interesante, ¿vale? Muy bien, pues a todos los que estéis conectados, muchas gracias por sacar este ratito en vuestras agendas, ¿vale? Bueno, yo soy Francisco Román, llevo, relación de canal aquí dentro de Oracle, y en este caso tenemos el placer pues de trabajar y de contar con Quistor, ¿vale? Que ya no es la primera vez, ya hemos tenido un webinar similar hace aproximadamente un mes y poco. Y en realidad la idea es intentar ir cada cierto tiempo pues haciendo webinars de este estilo, ¿no? Sobre diferentes temas. Como Oracle la verdad es que está haciendo una transición en estos últimos años y una apuesta muy fuerte por toda la parte cloud, ¿vale? Y nosotros en concreto vamos a tratar pues sobre todo la parte de IaaS y del PaaS, algunos de los servicios PaaS, ¿vale? Que sería toda la parte de plataforma como servicio, que bueno, pues de ese portfolio tan extenso que tenemos, pues bueno, vamos a dar una pequeña introducción de algunos de ellos, y sobre todo vamos a contar con Luis Mediero de Quistor, ¿vale? Luis lleva, pues bueno, bastantes años, no te quiero llamar viejo, Luis, pero lleva bastantes años en este mundo.
en este mundo de la tecnología, de la mano de Oracle, y bueno, tiene un gran conocimiento y están demostrando pues bueno, una gran aptitud, ¿vale? Con Oracle. Luis, sin más dilación, quiero dejarte también que te hagas una pequeña introducción tú mismo y bueno, todo tuyo, te dejo el timón del webinar Pues muchas gracias, y Paco. nada, por aquí estamos. Bueno, creo que alguno de vosotros ha preguntado por la agenda. Hoy vamos a hablar de IASPAS. Evidentemente no vamos a hablar de todo. El portfolio, como dice Paco, es muy extenso. Entonces vamos a centrarnos en... Luis, una cosilla, que es sí. que no sé si te estás alejando del micrófono, A pero ver la ahora. voz como que se te... A ver ahora. Sí, ahora mejor. Vale, Sí, perfecto. Sí, es que lo ahora. subí un poco y se ve que he perdido el hilo. Bueno, lo que estaba comentando, un poco la agenda de hoy, vamos a hablar de IASPAS. No vamos a hablar de todos los productos, porque es un montón de productos los que tiene Oracle. Me voy a centrar en unos cuantos. Voy a explicar esos productos, voy a hacer una pequeña simulación de entornos y el coste de esos entornos. Y por último, voy a explicar algo un poco más técnico, ¿vale? Un poco de configuración, performance y demás. Y al final del webinar, espero que me dé tiempo, me conectaré al entorno demo que tiene Quistor, que tiene una serie de Universal Credits donde podemos hacer pruebas y demos para clientes. Me conectaré durante unos minutillos para que veáis en tiempo real cómo es un entorno cloud y cómo se configura. ¿De acuerdo? Bueno, voy a empezar. Lo primero, pues presentar a Quistor, ¿vale? Algunos de vosotros nos conocéis seguramente, otros no. Bueno, Quistor es una empresa que está en un montón de países, como podéis ver en el gráfico. Tenemos oficinas en España, 3 oficinas en España, en Málaga, Coruña y Madrid. Además estamos en Holanda, en República Checa, en Francia, en Italia y en Reino Unido. Pero trabajamos en cualquier lugar del mundo donde nos llamen. Nuestro foco principal a día de hoy es Oracle, cualquier producto de Oracle. Actualmente estamos muy enfocados en todo lo que es cloud, tanto IaaS como PaaS, como Business, Analytics y Big Data también en cloud. También somos muy potentes en GD Edwards y desde este año hemos empezado también a implantar NetSuite, que es una nueva propuesta de ERP de Oracle. Y otra cosa más que es muy importante en Quistor es que tenemos un centro de soporte. En realidad tenemos 4 centros de soporte para poder dar soporte 24/7 y somos muy potentes en servicios gestionados, en Management Services. Es más, acabamos de cerrar la certificación MSP con Oracle, con lo cual en breve será público que somos Management Service Providers de Oracle Cloud. Creo que con esto es suficiente para que sepáis un poco quiénes somos. Y ahora voy a empezar ya con el tema que nos ha traído a este evento. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero es en quién pensamos habitualmente en todas las empresas, en la nuestra y en cualquier cliente. ¿Quién piensa cuando se habla de cloud? Principalmente se piensa en Amazon o en Azure. Seguro que si alguien está pensando en irse a la cloud pública, en infraestructura como servicio, está pensando en uno de estos dos. Quizás alguno también en Google, es otro de los players que están ahora mismo en el mercado. Pero Oracle no estaba en la mente de la gente. Cuando pensamos en Oracle pensamos en base de datos, pero o en BI también. Pero realmente Oracle ha hecho una apuesta muy fuerte por la cloud. Lo veremos ahora. Y no solo ha hecho una oferta una apuesta muy fuerte, sino que su oferta es hasta un 20% más barato. También veremos ejemplos después. Tecnológicamente, evidentemente, nadie discute que los entornos son buenos. Y además, una cosa muy importante, no hace falta ser usuario de productos Oracle para irse a la cloud de Oracle. Es una cloud multiplataforma. Tenemos clientes que tienen entornos Windows, exclusivamente Windows. Después vamos a ver un ejemplo de un entorno Windows exclusivamente y el precio que tiene en la cloud de Oracle.
Entonces, estamos evangelizando, me gusta decir eso, para que la gente empiece a tener la cloud pública de Oracle en mente cuando piensa en irse a una cloud pública y en contratar IaaS o PaaS, ¿no? Vamos a hablar ahora de producto, ¿vale? Voy a intentar no extenderme mucho, porque como os decía, hay una gran cantidad de productos de los que podríamos hablar. Me voy a centrar en unos cuantos. Las tres capas que tiene Oracle es de todos conocido. Tenemos infraestructura como servicio, ahí pues tenemos el típico offering de máquinas virtuales, máquinas físicas, bare metal, almacenamiento, red, conectividad, identity management, todo ese tipo de cosas que tenemos en IaaS. En PaaS, pues tenemos otra serie de productos que veremos. Me voy a centrar hoy en la base de datos. Y en Software as a Service, pues Oracle tiene una serie de productos, ERPs, CRMs, gestión de personal y otra serie de productos de los que no vamos a hablar hoy en este webinar. En IaaS tenemos toda esta cantidad de productos y alguno más que no me caben, ¿eh? Pero bueno, principalmente que sepáis que tenemos 4 apartados: computación, seguridad, storage y networking. En computación tenemos la posibilidad de utilizar Elastic Compute. Elastic Compute es todo lo relacionado con máquinas virtuales en entornos compartidos. En Dedicated Compute tenemos dos cosas diferenciadas: x86 Bare Metal y Spark Solaris, también se puede contratar. Tenemos también entornos Docker y por supuesto podemos contratar Engineering Systems, podemos contratar un Exadata en la nube, podemos contratar un Exalogic en la nube. Otra parte importante es la parte de storage. Tenemos el típico storage en bloques, el bloque storage para nuestras máquinas virtuales, y a la vez tenemos otros tipos de storage. Uno que me gusta mucho es el database backup, porque es muy económico y es muy potente. El Object Storage también es muy interesante para todo lo que es almacenamiento de ficheros y objetos, multimedia y demás. El Archive Storage es muy utilizado para el guardado de históricos. Su precio es muy bajo y sustituye en muchas empresas las tan manidas cintas, tan denostadas cintas que hemos utilizado los que ya tenemos una edad de manera intensa. Y también quería comentaros el tema de networking. Para conectarnos a los entornos cloud de Oracle tenemos diversas posibilidades. Por supuesto, podemos ir por red pública a través de VPN y conectividad IPsec. Podemos conectarnos a través de MPLS, a través de una dirección directa a los data centers de Oracle, o podemos utilizar FastConnect vía MPLS también, pero utilizando un site, creando un nuevo site en nuestra red corporativa en los data centers de Oracle. Aquí un poquito más de detalle, ¿de acuerdo? Tenemos Bare Metal. En Bare Metal no vamos a hablar hoy en detalle. Si alguno está interesado en Bare Metal, pues me puede contactar a mí o cualquiera de mis compañeros y podemos tener una charla más orientada a Bare Metal. Pero bueno, es alquilar una máquina en exclusiva para un cliente, o una o varias máquinas, evidentemente, con toda la potencia de esa máquina Bare Metal para uso exclusivo de un cliente. También tenemos el Elastic Cloud, el Elastic Compute, es máquinas virtuales compartidas. Tenemos también la posibilidad de tener containers con Dockers. El entorno de gestión de Dockers es muy potente en Oracle. Hoy no lo vamos a ver tampoco. Si alguien está interesado, se puede hacer una sesión exclusiva de Dockers. Pero ya os digo que es bastante potente. Yo he trabajado con Dockers y con Oracle se automatiza un montón las cosas. Ravelo es otro offering. Si vuestra empresa tiene un entorno VMware o KVM, con Ravelo podemos migrarlo de forma nativa y sin hacer ningún tipo de modificación a la nube de Oracle, dejando de pagar las licencias de VMware
y teniendo nuestras máquinas sin ningún tipo de necesidad de migración especial, modificación de máquinas virtuales, configuración de red, lo podemos tener directamente en la nube de Oracle. Es más, Ravelo es un entorno multiplataforma. Si tenéis otro tipo de nube ya contratado y queréis mover, se puede contratar con Oracle Ravelo sobre cualquier otro player de nube pública. Y los dos últimos, como os comenté antes, el Dedicated Compute es Spark, son máquinas físicas de Spark que se pueden contratar en la nube, y los Engineering Systems, que hoy tampoco hablaremos de ellos, pero si alguien está interesado, sin duda que nos contacte. Podemos alquilar Exadata en la nube para su uso, o Exalogic, ¿de acuerdo? Sobre el storage, más o menos ya os fui contando lo fundamental, pero quiero hacer hincapié en un par de conceptos a mayores. Como os comenté antes, tenemos el block storage, que es lunes que podemos contratar, atachadas a nuestras máquinas virtuales. El object, que como os comenté, se utiliza muchísimo para almacenamiento multimedia, para almacenamiento de objetos, para almacenamiento de backups también. El archive, que es para datos históricos. Y aquí quiero comentar dos cosas a mayores de lo que os dije antes, que son las NVMe. Es decir, podemos contratar máquinas que Oracle las llama Dense IO, que lo que son máquinas virtuales con discos locales en los servidores donde están funcionando, y esos discos son flash. La performance de ese tipo de máquina, como podéis imaginar, es realmente increíble. Y después veremos un ejemplo de precio, porque podéis estar pensando, esto va a ser muy caro. Pues veréis que no es así, ¿eh? Y el último punto que quería comentaros aquí es el Sovereign Cloud, el appliance de Oracle para tener un servidor de ficheros. Esto realmente, a día de hoy, podemos decir que sigue disponible, pero que ya no es necesario. Oracle ha sacado un nuevo tipo de storage, creo que ha sido esta semana, si no me equivoco, o la semana pasada, que es un file server. Es decir, ya lo veremos luego en la demo, ya puedo crear un shared NFS en la nube y publicarlo tanto con IP pública o privada para acceder a ese servidor de ficheros sin necesidad de instalar el appliance. Antiguamente, es decir, hace 3 semanas, era necesario instalar el appliance, y con ese appliance compartíamos carpetas en la nube. Ahora ya no es necesario instalar appliance, después os lo enseñaré, ¿vale? Muy bien, vamos a hablar un poco de los típicos casos que nos estamos encontrando en nuestros clientes. Bueno, el primero y el más típico es migración de aplicaciones Oracle a la nube, ¿eh? Hay un montón de clientes con productos Oracle que se están yendo a la nube, pues por ahorro de costes, por flexibilidad y por un montón de ventajas que tiene, ¿de acuerdo? También tenemos un montón de casos de migración de entornos VMware, o de otros tipos de entornos de virtualización eh, a la nube. Es más, a día de hoy podemos migrar de manera directa cualquier entorno físico virtual a la nube de Oracle con un producto que posiblemente en el próximo webinar hablaremos de él, ¿vale? Porque es un producto muy interesante que nos permite llevarnos cualquier máquina física o virtual a la nube de Oracle sin tener que reinstalar nada, ¿eh? No es Ravelo, porque Ravelo lo que hace es llevarse el conjunto completo, red, absolutamente todo, sino que estamos hablando de migrar máquina a máquina a la nube, o un par de ellas, o 3 o 4, y el resto instalarlas desde cero o dejarlas en nuestro on-premise. Por supuesto, entornos no Oracle, entornos principalmente Windows, con servidores de Active Directory, servidores de ficheros, Internet Information Services, SQL Server, etcétera. También se migran perfectamente a la nube de Oracle. Otro entorno muy típico son los entornos de RP, de Disaster Recovery, tanto con base de datos como sin base de datos.
Y para esto también hay automatismos que podemos aplicar para hacer de manera ligera y automática la replicación desde un entorno on-premise a la nube de Oracle, o desde dos data centers de Oracle distintos de uno a otro para tener un disaster recovery en la nube. Estoy pensando en preparar un webinar para el mes que viene para hablar de estos temas, tanto de migración como de disaster recovery, ¿de acuerdo? También tenemos los típicos clientes, algunos de ellos son startups que empiezan su infraestructura de manera nativa en la cloud, es decir, en vez de empezar a comprar máquinas, empezar a comprar su infraestructura desde cero en un data center físico, directamente empiezan con entornos cloud. Y después también otro típico entorno, y hablando de lo que os comenté antes, de almacenamiento de alta capacidad o de Exadata, hay algunos clientes que tienen entornos de high performance, tanto temporales como permanentes. Y cuando hablo de temporales, estoy hablando de la típica empresa que tiene un pico de trabajo temporal. La típica empresa de este tipo son empresas de turismo que tienen una temporalidad muy alta y que necesitan una performance especial solo para unos meses determinados. Bueno, pues un entorno cloud es perfecto para eso, porque podemos activar entornos de high performance durante unos meses nada más y después tener esas máquinas en entornos normales durante el resto del año. Bueno, aquí empezamos a hablar de PaaS, ¿de acuerdo? Como veis, en PaaS tenemos una cantidad enorme de productos. Yo podría hablar de todos ellos, pero creo que nos tiraríamos un par de horas hablando de cada uno. Bueno, de cada uno no, de todos. Entonces, me voy a centrar hoy en Data Management. Voy a dar alguna pincelada de algún otro. Pero lo que me interesa hoy es contaros el database en la nube. Vamos a hablar de database, vamos a hablar de database backup, pero que sepáis también que tenemos Big Data, NoSQL, Exadata, como os comentaba. Y otra cosa muy importante, los servicios de integración. Para mí es muy importante esta pata. Oracle ha tenido desde siempre productos de integración muy potentes y ahora los tenemos en la nube. Con lo cual estos productos nos permiten tener entornos híbridos de una manera muy fácil y muy sencilla. De todos estos, a mí de los que más me gustan es el SOA, por supuesto, Golden Gate, porque he trabajado muchos años con él, y el ODI, que sería Integration, el Oracle Data Integrator, que es una herramienta de ETL, pero a la vez también nos permite hacer entornos híbridos. Por supuesto, que sepáis de otros productos, pues, por ejemplo, el Business Intelligence, Big Data, Discovery. Tenemos un departamento en Quistor en exclusiva para estos productos, con lo cual si alguno de vosotros está interesado en la parte de Analytics, pues contacte con nosotros y les pondré en contacto con el departamento de BI. Y por supuesto también dar una pincelada sobre la parte de Application Development. Podemos tener nuestros WebLogics en PaaS, entornos de movilidad, Application Builder para hacer desarrollo muy rápido de aplicaciones, una herramienta muy potente que Oracle tiene y que a mí me gusta especialmente. Pero bueno, no es el tema de hoy, pero que sepáis que todo esto lo tenemos en la nube de Oracle. Y lo más interesante de todo esto, está integrado con el resto de capas de la nube. Es decir, yo puedo comprar un entorno IaaS con PaaS y tenerlo todo completamente integrado. Incluso si tengo un SaaS de Oracle, ese SaaS tiene acceso a nuestro entorno IaaS o PaaS y podemos hacer intercambio de información de manera muy eficiente dentro del mismo data center, sin tener que hacer conexiones públicas, simplemente conectando a través de la LAN interna de los data centers de Oracle. Esa es una de las ventajas de estar en el data center, en los data centers de la nube pública de Oracle. Bueno, sobre los casos de uso, pues tenemos algo parecido a lo que hablábamos antes.
Por ejemplo, la migración de aplicaciones de Oracle a la nube, pues lo podemos hacer con PaaS, exactamente igual que lo hacemos con IaaS. Lo que pasa es que después veremos un ejemplo, no tenemos que hacer inversión en licencias porque están incluidas las licencias en el PaaS. También podemos hacer entornos de high performance temporales con Exadata, por ejemplo, o con base de datos Enterprise Stream Performance, que es otro tipo de PaaS que veremos. Uno de los productos que más éxito están teniendo es el tema de los backups y archivados de históricos, principalmente por el precio, es asombrosamente económico y muy barato. Y la configuración es sencillísima porque lo que se hace es instalar un plugin en el RMAN de una base de datos Oracle, por ejemplo, y nuestra nube aparecería como una unidad de cinta, solo que en vez de escribir a una unidad de cinta estamos escribiendo a la nube de Oracle. Por supuesto también los entornos de RP, exactamente igual que en IaaS, en PaaS los podemos tener, y en base de datos lo tenemos muy fácil, tanto con la herramienta Golden Gate como si tenemos versión Enterprise a través de DataGap. Y por supuesto podemos tener entornos de test y desarrollo. Esto también es bastante útil para muchas empresas. En vez de hacer una inversión en hardware para entornos que realmente no se sabe si van a proseguir, porque son entornos de test de nuevas aplicaciones o de desarrollo de aplicaciones que después pasarán a producción, pues a las empresas os suele interesar no hacer una inversión a largo plazo en hardware, sino hacer una inversión en cloud que no os ata para poder tener estos entornos de desarrollo y test. Por ejemplo, un típico caso es entornos de migración a base de datos 12. Hay muchos clientes que están ahora migrando a la 12 y en vez de comprar hardware nuevo para hacer las pruebas de test de sus aplicativos en versión 12, lo que hacen es, en un entorno de cloud, montar su base de datos 12, su aplicativo, hacer los test pertinentes y una vez hecho eso se hace la migración en el entorno de producción on-premise. Y por supuesto podemos tener PaaS para SaaS PaaS. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo un SaaS, por ejemplo un CRM de Oracle, puedo necesitar una base de datos adicional o puedo necesitar un BI para nuestro entorno SaaS. Y como os decía antes, está integrado. Yo tengo mi SaaS en Oracle, monto mi BI en PaaS en la nube de Oracle y la conectividad es muy sencilla, es a través de la red interna de Oracle. Bien, vamos a empezar un poco, vamos a ver un poco ahora los distintos tipos de sabores que tenemos en IaaS, ¿vale? Como seguro que sabéis, si estáis familiarizados con la nube, en IaaS lo que hacemos es contratar capacidad de procesamiento. Y para esto Oracle tiene distintos tipos de shapes. Las shapes son las plantillas con las que creamos nuestras máquinas virtuales. En Oracle se paga por OCPU. ¿Qué es una OCPU? Un core x86, es decir, 2 threads de virtualización. Y las shapes que tenemos son las siguientes. Tenemos primero la estándar 1. La estándar 1 son shapes de memoria estándar. Por ejemplo, aquí tenemos pues una OCPU. La estándar 1.1 es una OCPU con 7 GB. La estándar 2 1.2 son 2 OCPUs con 14 GB y así sucesivamente, ¿vale? Y aquí podéis ver el límite de storage actual. Esto cambia constantemente, a medida que vayan pasando las versiones, Oracle va incrementando los límites, lo cual es muy de agradecer, aunque 512 teras es bastante. Creo que pocos de vosotros vais a necesitar una máquina virtual con más de 512 teras de almacenamiento a día de hoy, pero bueno, puede darse el caso. La siguiente tabla de shapes son las de High Memory. Es importante destacar que el precio de la Standard Memory y la High Memory es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Cuesta la hora 0,055 céntimos
tanto para una standard memory como para una high memory. Y como veis aquí lo que pasa es que por cada CPU tenemos el doble de memoria. Si antes teníamos una CPU con 7,5 GB, ahora tenemos 15 GB, 30, 60, 120. ¿De acuerdo? Y recalco, aquí pagamos por CPUs, no por memoria. La memoria viene asignada por la SAPE y no se cobra la memoria. ¿De acuerdo? En muchos proveedores de cloud que existen ahora mismo en el mercado, tú eliges la memoria que quieres, eliges el disco y eliges el número de procesadores y se te cobra por cada uno de estos conceptos. En Oracle solo se cobra por procesador. Y por último os voy a explicar, os voy a enseñar como os comenté antes, las DEMS IO. Estas máquinas lo que tienen es ese disco especial adicional atachado que son flash. Evidentemente ese disco tiene un límite porque al ser local no tenemos la misma capacidad que en el block storage, pero lo podemos combinar. Es decir, podemos tener disco en block storage con el mismo límite que teníamos antes, los 512 teras, y a la vez ese disco de stream performance atachado a nuestra máquina. Aquí, por ejemplo, podéis ver los distintos tipos de máquina, las distintas shapes, con 4 CPUs. Si os dais cuenta, la memoria es bastante elevada, ¿vale? Son 60 gigas, con lo cual estamos hablando de high memory y high performance en disco. En el caso más pequeño tenemos hasta 3,2 teras de SD y en el caso más grande tenemos hasta 25 teras de SD. Realmente no me gusta decirle que es un SD porque es un flash, es tiene un performance más alto que el SD. Por cierto, el standard block volumes de Oracle son sistemas híbridos, es decir, son cabinas de hardware Oracle, son ZS, pero son híbridas, es decir, tienen también sus discos de estado sólido para acceso rápido y escritura rápida. Lo que pasa es que no es completo el disco de estado sólido. Y aquí os quiero contar un poco los distintos sabores de base de datos. Como os dije en PAS, me iba a centrar un poco en la base de datos, porque creo que muchos de vosotros seréis usuarios de base de datos Oracle. Y aquí os cuento un poco los distintos sabores, porque cambia un poco con relación a lo que soléis comprar cuando compráis licencias para on-premise. El primer sabor, digamos, o el primer tipo de base de datos que podemos comprar es la estándar, que lo que incluye es una Standard Edition 2. Bueno, miento. Depende de qué versión instalemos, porque en PAS se puede instalar, aún se puede instalar la versión 11.2. Si instalamos una versión 11.2 es una estándar. Si instalamos una versión 12, 12.1 o 12.2 es una Standard Edition 2. ¿De acuerdo? La siguiente opción que tenemos es comprar Enterprise Edition. Esto incluye la base de datos Enterprise, pero a mayores tenemos un plus, que es que se incluye el Tuning Performance Pack. Siempre viene incluido en la base de datos. ¿Vale? La siguiente opción es High Performance. High Performance tiene todas las opciones de base de datos incluidas, excepto el rack y el multitenant. ¿De acuerdo? Si queremos esas dos a mayores, multitenant y rack, nos tendríamos que ir al Stream Performance, a la opción Database Enterprise Edition Stream Performance. Y por último, por supuesto, tenemos la opción de Exadata, el poder contratar Exadata en la nube. Tiene unos límites de contratación, no podemos contratar menos de una serie de CPUs. Por ejemplo, no podemos contratar en Exadata 2 o CPUs, que lo sepáis de antemano, para no llevarnos sorpresas. Bueno, y ahora os voy a contar un poco de cuánto estamos hablando. Hemos hablado de las distintas opciones, los productos y cómo se licencia esto, cómo se compra esto.
Bueno, pues Oracle ha inventado un concepto que en principio a los partners nos llamó un poco la atención, incluso podría decir que nos asustó un poco de inicio, pero una vez explicado y puesto en marcha realmente es asombrosamente flexible y muy útil para los clientes. Este concepto es el de Universal Credits. Antiguamente, cuando tú comprabas una nube de Oracle, como en cualquier otro proveedor, tú comprabas una serie de CPUs, un almacenamiento, se calculaba el precio en base a lo que ibas a consumir. Podía ser metered o non metered, es decir, sin contar cuántas horas lo utilizabas o contando cuántas horas lo ibas a utilizar, y pagabas esa cantidad de dinero y te quedabas en esos productos, no podías moverte. Con Universal Credits lo que se hace es calcular para el proyecto que vosotros tengáis la cantidad de dinero que vais a necesitar al mes para esos productos, pero no estáis atados al producto. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros que ahora mismo vais a montar 4 Tomcats en máquinas Linux y un par de bases de datos Oracle en PAS. Eso implica que al mes necesitaréis X dinero. Bueno, dentro de 6 meses resulta que queréis quitar la base de datos Oracle y queréis montar unas máquinas Windows con SQL Server. Pues no hace falta hacer ningún nuevo contrato. Apagáis esas máquinas, creáis máquinas Windows y montáis un SQL Server, vuestra licencia de SQL Server, en ese mismo entorno. Y lo único que pasa es que descontáis de esa bolsa de horas, de esa bolsa de dinero, en vez de el precio del PAS, el precio del IaaS con Windows. Cuando se os hace una oferta, se os da también una tabla de conversión para que veáis todos los productos que podéis utilizar con ese dinero y cuál es la equivalencia en dinero por hora de ese producto. Y así es muy fácil, con un pequeño Excel, es muy fácil calcular si apago esto y enciendo esto, cuánto voy a consumir para no pasarme del consumo que tengo contratado por mes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos este tipo de cosas? Bueno, pues como os digo aquí, se estudia las OCPUs que vais a necesitar, el disco, los productos, si es un PAS, otros servicios adicionales, por ejemplo, balanceadores de carga, si vais a necesitar FastConnect, MPLS, y eso hace un presupuesto para su uso 24/7, 365 días al año. Y esa es una bolsa de dinero en Universal Credits. En cualquier momento del contrato, vosotros podéis decidir apagar alguna de esas máquinas o todas y pasar a otro producto del portfolio de Oracle. Porque, como os decía antes, habéis contratado esto para un entorno test y en vez de estar un año en el entorno test o para una migración a versión 12, pues habéis terminado ese proyecto y ahora queréis probar la nueva versión de WebLogic. Pues apagáis la base de datos y arrancáis un WebLogic con su última versión y hacéis pruebas o instalaciones. O cambiáis de tecnología o de producto. Esta flexibilidad es realmente asombrosa y muchos de nuestros clientes la están utilizando. Y a nosotros como partner nos viene muy bien porque significa que vais a necesitar ayuda pues para hacer cambios, para hacer ese tipo de cosas y os vamos a poder ayudar. Bueno, vamos a poner ejemplos eh, porque os voy a poner una serie de ejemplos de cuánto cuesta un entorno en Universal Credits. Imaginaros, vamos a empezar por un entorno pequeño, de un entorno completamente Windows. En este entorno vamos a tener un servidor de Active Directory con 2 OCPUs y esta cantidad de disco, un servidor de ficheros, un ADF con 1 terabyte de almacenamiento, un servidor IS con una aplicación .NET desarrollada por nosotros o por un tercero y un servidor SQL Server con una base de datos. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer esta instalación? Pues necesitaríamos 7 OCPUs, 2 teras de block storage para nuestras máquinas virtuales, almacenamiento de base de datos y de ficheros y 4 teras, he calculado 4 teras de object storage para backup. Por supuesto, esto dependerá de la política de backups que queráis implementar. ¿Y cuánto cuesta esto al mes? Pues aquí tenéis un poco el desglose de todo lo que vamos a usar y el coste de esto al mes son 547 euros. Vamos a ver otro entorno un poco más complejo, tampoco mucho más. En este entorno vamos a hacer un entorno híbrido con un servidor de Active Directory, un servidor de ficheros como teníamos antes, pero ahora en vez de tener un entorno de servidor de aplicaciones IS, tenemos 2 Tomcats en clúster y un servidor de base de datos
haciendo un Bring Your Own License. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a montar un PAS, sino que vamos a montar una máquina virtual y las licencias que tengo instaladas, que me he comprado hace un año, hace 2 años, hace 5 años en on-premise, las meto en este servidor y apago el on-premise. Es la típica migración de la que hablábamos antes, de pasar cosas de on-premise a la nube. Bueno, pues para esto necesitaríamos 10 OCPUs, 4 teras de block storage, en base al cálculo que he hecho aquí de almacenamiento, 8 teras para object storage, para backup, y un load balancer para nuestros Tomcats en cluster. Pues todo esto nos daría un total de 810 euros mes. Una cosa importante, Oracle tiene un acuerdo con Windows para licenciar los sistemas operativos. Con lo cual no es necesario que compréis licencias, ni es necesario que traigáis vuestras licencias de Windows. Por supuesto, si tenéis un acuerdo con Microsoft de licenciamiento, podéis utilizar esas licencias aquí. También está en el acuerdo, con lo cual no necesitaríais la línea de Compute Windows OS que tenemos aquí. Esos 53 euros mensuales nos los ahorraríamos. Y ahora vamos a ver un entorno un poco más grande. Tampoco estamos hablando de un entorno enorme, pero bueno, ya digamos que es un poco más complejo. La típica aplicación que necesita una alta performance, y tenemos 8 Tomcats en cluster para una serie de clientes que acceden a nuestra aplicación web o a nuestro portal web masivamente. Y a la vez esto lo conectamos a una base de datos Enterprise. Y aquí sí que no traemos nuestras licencias, sino que hacemos un PAS. Esto es el precio de un PAS, de base de datos Enterprise. Como os decía antes, esta base de datos Enterprise tiene incluido, aparte de todo lo que tiene incluido una Enterprise por defecto, por ejemplo el DataGuard, además de eso siempre lleva los Management Packs. El Tuning Performance Pack viene incluido en este precio. Pues para esto necesitaríamos 16 OCPUs de IaaS, 5 teras de block storage, 4 OCPUs de PAS, base de datos Enterprise Edition, y adicionalmente le meteríamos 10 teras para backup y un load balancer para los Tomcat. ¿Cuál es el precio de esto? 861 euros para la parte de IaaS y 1.631 euros al mes para la parte de PAS. Vale, ahora me diréis, ¿y esto es mucho o es poco para la base de datos? Bueno, pues os tengo preparada una comparativa, que es la siguiente. ¿Cuánto me costaría esa base de datos on-premise? Bueno, pues simplemente pensando en licencias, nos olvidamos de que tenemos que comprar hardware y almacenamiento, supongamos que ya lo tenemos. Bueno, pues necesitaríamos para licenciar esa base de datos exactamente igual, es decir, esos 4 cores, esas 4 OCPUs, necesitaríamos licenciar 2 procesadores de base de datos Oracle. Cada procesador, solo la licencia, cuesta en precio de lista 52.000 euros. Como tenemos que comprar 2 procesadores para poder tener licenciados esos 4 cores, la inversión el primer año en licencias serían 104.118 euros. A la vez, como sabéis, si sois clientes de base de datos Oracle, necesitamos comprar el soporte anual del primer año, que es obligatorio, y eso supone 22.920 euros más. Con lo cual, nuestra inversión inicial en precio de lista serían 127.000 euros. ¿Vale? Pero bueno, pensemos que podemos hacer esa inversión, incluso que conseguimos un descuento por parte de Oracle. ¿Qué es lo que pasa? Que yo necesito seguir pagando el soporte de esa base de datos para poder tener derecho al parcheado, al soporte Oracle, a nuevas versiones, etcétera, etcétera. ¿Eso qué implica? Que todos los años, el segundo año y posterior, voy a tener que seguir pagando el soporte. Aunque yo tenga un descuento aquí, el soporte lo sigo teniendo que pagar. Y ese soporte, además, como muchos de vosotros sabréis, todos los años sube. Normalmente una pequeña cantidad, pero sube todos los años. Y ese dinero que tengo que pagar como mínimo son 22.000 euros. ¿Cuánto pagaríamos en la nube? Pues la nube son 1.631 por 12, estaríamos pagando menos cada año. 19.572. Y eso sin tener que comprar ni el servidor, ni el almacenamiento, ni nada. Todo está incluido. Las OCPUs. Es más, está incluido en este precio, en 1.631, los 10 teras de backup. Ese almacenamiento de backup del que os hablaba está incluido, lo veis aquí. Esos 10 teras están incluidos.
con lo cual el entorno completo con su backup saldría más barato que el mantenimiento de la base de datos on-premise. Bueno, ahora os voy a contar un poco qué hacemos en Quistor, además de revender estos Universal Credits. Bueno, pues evidentemente os damos todo tipo de servicios, ¿vale? La configuración de los sistemas, la migración del on-premise a la nube, la configuración de Disaster Recovery, todo ese tipo de cosas os los damos, ¿de acuerdo? Tanto de sistemas sencillos como de sistemas complejos. También os ayudamos a la configuración de los enlaces con vuestra nube y vuestro data center, tanto con IPsec como con un site-to-site o con MPLS. Y además, nosotros siempre ofertamos los servicios de Oracle con la opción de contratar monitorización remota y un servicio de Management Services completo, desde la base de datos, el sistemas operativos, las comunicaciones. Muy importante las comunicaciones, como sabéis, en la nube, el enlace entre vuestra nube y vuestro on-premise esté activo es fundamental. Y tenemos entornos de monitorización 24/7. Por cierto, al ser MSPs, vamos a entrar a un proceso de adaptación de nuestras herramientas de monitorización, que actualmente estamos utilizando SolarWinds, para utilizar el Management Cloud de Oracle, que es otro producto muy interesante del que no os he podido hablar porque si no estaría aquí toda la mañana. Es un producto Oracle para monitorización tanto on-premise como en cloud, ¿vale? Además de esto, también os ayudamos a controlar el consumo de vuestros Universal Credits. Podemos establecer una serie de alertas para que no os paséis del consumo de Universal Credits. Ya que son tan flexibles, puede pasar. Alguno podría pensar, ¿cómo puede ser esto? Pues como vosotros podéis administrar vuestros Universal Credits, pues a alguien se le puede ir la mano y, por ejemplo, contratar un Exadata, y el Exadata pues consume los Universal Credits más rápido que cualquier otra cosa, ¿eh? Entonces, bueno, nosotros podemos ayudaros a controlar eso y hacer estimaciones y previsiones a futuro de consumos si vais a cambiar los productos que estáis utilizando. Muy bien, y ahora me voy a centrar un poco en detalles técnicos, ¿de acuerdo? No me voy a meter, como no sé el perfil vuestro, no voy a meter en detalles de cómo configurar y demás, os voy a dar unas pinceladas. Si alguno de vosotros está más interesado en temas técnicos, en ver cómo se configura, cuáles son las características de la nube de Oracle a nivel muy detallado técnico, pues que se ponga en contacto conmigo, con cualquier compañero de Quistor o de Oracle, y os podremos hacer una sesión personalizada, ¿vale? Porque si no, podría aburrir a los que no estáis interesados en estos detalles técnicos. Pero bueno, he metido unas cuantas slides para que veáis un poco. Cuando nosotros contratamos la nube de Oracle, tanto en IaaS como en PaaS, lo contratamos para una región. Actualmente las regiones son Estados Unidos, Europa, Asia Pacífico, y creo que dentro de poco se abrirá en África también una región. Cuando contratamos, elegimos la región, y dentro de esa región siempre hay 3 data centers. Esos 3 data centers están interconectados por una red de alta capacidad. Después veremos un ejemplo de latencias. Y esos data centers se llaman Availability Domain. Con lo cual, cuando yo creo, lo primero que hago cuando me conecto es crear una red. Se crea una red global para los 3 data centers. Aquí lo he hecho solo con un ejemplo de 2. Y esta red global tiene sus redes. Puede tener una o varias subredes por cada data center. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más complejo. Y lo más importante, esta VNC, esta red virtual que hemos creado, que engloba todos los data centers, se conecta de 2 maneras. La primera, a través de un Internet Gateway, que habilitamos o no. Si queremos tener esto completamente aislado de Internet, no hace falta habilitarlo. Y a través de un DRG, que es un firewall de comunicaciones para conectarnos con nuestro data center o con nuestros entornos on-premise.
¿de acuerdo? El DRG, no me voy a meter en ello, se puede configurar con IPsec, con FastConnect, MPLS, en alta disponibilidad, con varias líneas. Es súper flexible. Es más, es una de las cosas que han mejorado en los últimos meses Oracle, y la verdad es que está dando un resultado brutal. Este es un ejemplo un poco más complejo, ¿vale? Tenemos los tres data centers con el DRG. Como veis, el DRG puede ser FastConnect o VPN. Tenemos aquí nuestro Internet Gateway a la derecha, conectado a los end customers. Y aquí, por ejemplo, tenemos las subredes de la DMZ. Después tenemos otra subred de aplicación y una subred de backend, normalmente con nuestras bases de datos Oracle. Y lo más interesante, como tenemos tres data centers a nuestra disposición, podemos hacer disaster recovery sobre este entorno. Por supuesto, lo que hemos contratado, esos Universal Credits, esas OCPUs que vamos a poder instalar, las podemos instalar en cualquier tipo de arquitectura que nos apetezca, sin ningún sobrecoste. Porque yo puedo meter mis OCPUs 3 aquí, 2 en el otro data center, 4 en el otro data center, en distintas subredes. La configuración es totalmente flexible, sin tener que pagar ni un duro más. Y bueno, aquí es otro pequeño ejemplo de cómo tendríamos con dos data centers un entorno en alta disponibilidad, ¿no? En la parte de abajo tenéis las bases de datos con DataGuard sincronizándose entre dos data centers distintos, el RMAN haciendo backup al Object Storage, y aquí tenemos dos web servers, cualesquiera, Tomcats, WebLogic, IS, lo que sea, con un load balancer que está en nuestra DMZ, en una red bastión, que nos permite acceder a nuestras máquinas virtuales. Muy bien. Y ahora vamos a ver un poco algunos ejemplos de performance. Lo que estáis viendo son precios públicos, es decir, no me estoy inventando nada. Estamos comparando en este caso la Fast Connect, la conexión MPLS. ¿Cuánto cuesta una MPLS de 10 gigabits en Oracle? Pues el precio en Oracle son 1080 euros mes. ¿Cuánto cuesta en Amazon? Pues en Amazon depende de la utilización que contratemos. Tenemos 10 gigabits, en Oracle te los dan todos, en Amazon, si utilizamos un 3% de los 10 gigabits, el coste son 3.500. Y a medida que vamos subiendo en la contratación de utilización, es decir, el ancho de banda que vamos a utilizar de esa red, va subiendo hasta tener, como podéis ver en el caso de utilizar 5 gigabits, hasta tener un 31% más de coste, 31 veces más de coste que en Oracle. Y a la vez, en el caso de la MPLS, es decir, de la Fast Connect, en algunos proveedores se paga por el tránsito. En Oracle, los 10 primeros teras mensuales están incluidos en el precio. Y después, como podéis ver, se cobra algo, pero es bastante menos de lo que cobra, en este caso, Amazon, que es con quien estamos haciendo la comparación. Para el storage, bueno, pues aquí tenemos comparación de el storage estándar. No estamos hablando de storage flash, sino el block storage estándar, y lo estamos comparando con el block storage estándar de Azure y de Amazon. Como podéis ver en la primera tabla es el performance tanto de IOPS como el throughput. Como veis es superior. Esto también son datos públicos, no es un invento, sino que en las páginas web de los proveedores podéis ver estos datos. Y estos son los precios también públicos. Como veis, Oracle da más performance en su storage por menos dinero. Y ahora vamos a ver un benchmark que hace Accenture cada cierto tiempo sobre las distintas clouds. Vale, os dejo aquí, tenéis el enlace, porque evidentemente este informe es bastante más completo de lo que os voy a explicar yo aquí. Podéis ver el informe completo. Pero bueno, he puesto un par de slides para que veáis una comparativa. ¿Os acordáis que hablábamos de que teníamos la opción de Dense.io, es decir, utilizar flash storage? Bueno, pues aquí estamos comparando una máquina virtual con 4 CPUs
6 gigas de memoria y atachado a un disco de Stream Performance con 612 gigas, con una máquina de un proveedor líder, entendemos que es Azure o Amazon, con las mismas características, pero a un disco normal. Evidentemente la performance de la infraestructura de Oracle es infinitamente superior, es más, 10 veces superior, porque estamos haciéndolo con discos de flash, pero es que el precio es menor. Por eso he puesto esta comparativa, para que veáis un poco por dónde van los tiros. Y la siguiente slide sobre el benchmark de performance es sobre la latencia entre los distintos data centers. Muchos proveedores dan lo mismo que Oracle, en el sentido de que tú, cuando compras tus Universal Credits, en el caso de Oracle, o las CPUs, en el caso de Amazon, por ejemplo, tienes la posibilidad de instalarlo en distintos data centers para tener alta disponibilidad, pero la diferencia está en la latencia entre los data centers. Esta es una medición que se hizo con los benchmarks de Accenture sobre la latencia entre dos data centers de la misma región. Como veis, en los data centers de Oracle pues es extremadamente inferior. Lo podéis ver en la gráfica. El rojo chillón es Oracle y el granate es otro proveedor, y veis que es así. Como os digo, os dejo aquí el enlace por si tenéis curiosidad y queréis ver el informe completo. ¿De acuerdo? Bueno, y ya para finalizar, porque ya me estoy pasando de tiempo, como siempre, me quedan 5 minutos para hacer la hora, me voy a conectar, o bueno, ya estoy conectado, os voy a enseñar un entorno de Oracle Cloud Infrastructure. Es decir, esto es un IaaS, es un IaaS PaaS, porque como podéis ver aquí tenemos distintas opciones, ¿vale? Podemos crear instancias, pero desde aquí también podemos crear nuestras bases de datos, con lo cual estamos metiendo PaaS aquí también. Os voy a enseñar, por ejemplo, la configuración de red. Lo primero es que en un entorno de Oracle Cloud podemos crear distintos compartimentos. Los compartments son entornos aislados, con redes completamente distintas, con instancias completamente distintas, con lo cual si vosotros compráis Universal Credits y por ejemplo queréis hacer distintos entornos pues para vuestro departamento de marketing, vuestro departamento de producción, vuestro departamento de ventas, pues se pueden hacer entornos completamente aislados con máquinas virtuales y redes completamente aisladas, ¿de acuerdo? Nosotros en nuestro entorno de demo, que es el que tenemos contratado con Oracle, pues lo que hemos es creado compartimentos de manera genérica para nosotros y después para algunos clientes, para hacer POCs y demás. Esto es la red que os comentaba antes. Dentro de la red general tenemos varias subredes. En este caso hemos creado 3 subredes y como veis, 2 de ellas están en el mismo data center, en Frankfurt 1, aquí lo podéis ver, y la otra red está en Frankfurt 2, ¿de acuerdo? Y después lo que tenemos, bueno, aquí hay un montón de cosas que no me voy a meter, pues por ejemplo el Dynamic Gateway para conectarnos con nuestros data centers on-premise, la Security List, esto sí que es importante, aquí son las reglas de firewall, aquí habilitamos o deshabilitamos puertos tanto en la red local como externamente, ¿de acuerdo? También tenemos nuestras reglas de routing, pues, por ejemplo, para habilitar, en este caso, para habilitar nuestro acceso por internet, o el siguiente, que es este de aquí, para habilitar nuestro acceso a nuestro data center on-premise. Y, por ejemplo, aquí tenemos el block storage, el storage. Aquí tenemos los volúmenes de block storage, los boots de las máquinas virtuales que tenemos creadas, y lo que os comentaba antes, el file system. Aquí lo que creamos son shards NFS. Ya no necesitamos el appliance, sino que podemos crear nuestros propios shards y atacharlo a nuestras máquinas en la nube o poner una IP pública y atacharlo a una máquina que tengamos en on-premise. Evidentemente hay que securizar ese acceso a través de reglas de firewall para que solo se pueda conectar desde ciertas IPs, con ciertos usuarios, etcétera, etcétera. Pero si no queremos, si queremos utilizarlo localmente, pues también se puede hacer, ¿de acuerdo?
Y por último os voy a enseñar pues las instancias, ¿vale? Aquí tenemos una serie de instancias. Fijaros que tenemos instancias funcionando y algunas paradas. ¿Por qué? Porque si las tenemos paradas no consumen Universal Credits. Si esta máquina de aquí no la necesitamos hoy, la podemos tener parada. Os voy a poner un ejemplo, un entorno de BI. La base de datos de un entorno de BI normalmente sí que tiene que estar encendida constantemente o por lo menos durante las cargas, que normalmente se hacen por la noche. Pero el entorno de BI no tiene por qué estar encendido 24 horas. Podemos tenerlo encendido solo en horario de oficina, porque normalmente lo vamos a utilizar solo en horario de oficina. O establecer un horario para que nuestros usuarios sepan que se puede utilizar en un horario determinado, con lo cual necesitaríamos menos Universal Credits. Y bueno, tampoco quiero extenderme mucho en hacer aquí una demo. Si alguno está interesado en ver más en detalle un entorno, pues que me contacte y encantado le hago una sesión y le enseño mucho más en detalle cómo se configura un entorno, las posibilidades, nos conectamos a una máquina virtual, hacemos ping, hacemos pruebas de performance, podemos hacer lo que sea, incluso, como os decía, podemos hacer una POC. Bueno, aquí hay algunas referencias de nuestros clientes aquí en España. Y este es mi correo electrónico, tomar nota si queréis contactar conmigo. Eh, También tenéis ahí los teléfonos de nuestras oficinas y estoy a vuestra disposición para lo que queráis. No sé, Paco, si hay alguna pregunta. Nos quedan un par de minutillos. Eso iba a comentar, que si alguno tenéis alguna pregunta es el momento de poder lanzarla, ¿vale? A través del chat. No sé, también como están todos muteados, al lanzar el Webex los tengo yo todos muteados. No sé si a lo mejor, Luis, merece la pena Como quieras, o por chat, o si abrir alguno, la línea. si alguno levanta la mano para preguntar. Si alguno tenéis, por ejemplo, alguna pregunta, pues podéis lanzarla por aquí por el chat perfectamente, o incluso luego al finalizar el Webex, ¿vale? Siempre estamos dispuestos, el equipo comercial de Quistor y bueno, desde Oracle también, a echaros una mano. Así que bueno, pues no sé, Luis, ¿cómo lo ves? No sé, si no hay ninguna pregunta, cerramos ya. ¿Por el chat no ves ninguna pregunta? No, de momento no. Pues De todas nada, formas, pues igualmente, seguimos como en este comentábamos, bucle. exacto. Como comentábamos, a ver, veo una pregunta que dice, al migrar aplicaciones se requiere instalación de cero. No. Lo que os comenté antes de que hemos hecho ya algún proyecto, nosotros utilizamos, hay distintas formas de hacer la migración, pero la instalación desde cero no es una opción. Es decir, si vosotros tenéis una máquina virtual en VMware o VM, Hyper-V, el entorno que sea, y la queréis llevar a la nube tal cual, sin hacer ningún tipo de reinstalación, lo podemos hacer. Oracle tiene su propio método a través de imágenes compatibles que llaman, pero nosotros por medio de Oracle hemos contactado con una empresa que se llama Rackware, que tiene una herramienta certificada por Oracle que nos permite migrar desde un entorno on-premise, ya sea máquina física o virtual, al entorno de OCI con un proceso muy sencillo. Es decir, en un par de horas tenemos migrada la máquina. Esa es la ventaja de este software. Esas migraciones son muy fáciles de hacer y bueno, no es necesario hacer una instalación desde cero. Vale, veo, Luis, también que hay otra pregunta, creo que es bastante parecida a la anterior. Dice, buenos días, ¿tienen alguna herramienta de migración de datos? ¿Soporta DDL en el proceso de migración? Sí, bueno, si estamos hablando de base de datos, como habla de DDL, entiendo que estamos hablando de base de datos. Para base de datos tenemos dos opciones. Tenemos la opción de, si es Oracle, utilizar DataGuard, si es Oracle Enterprise, y evidentemente haciendo un DataGuard físico soporta DDL. Y si no tenemos esa posibilidad,
podemos utilizar Golden Gate. Si, por ejemplo, tenemos que migrar SQL Server o MySQLs, podemos utilizar Golden Gate, y Golden Gate también tiene replicación DDL. Y a la vez tenemos una tercera opción, que es a través de esta herramienta, Rackware, que nos permite migrar la máquina físicamente de un entorno a otro. ¿De acuerdo? Por supuesto, como muchos de vosotros sabéis, si sois DBAs, si migramos bloque a bloque, que es lo que hace Rackware, de una base de datos, podemos tener algún tipo de corrupción de bloque, con lo cual habría que chequear y restaurar de un RMAN esos bloques que se podrían haber corrompido. Con DataGuard o con Golden Gate tenemos la opción, por supuesto, de migrar de manera limpia y con activo, es decir, con migración, mientras estamos haciendo la migración, si va cambiando la base de datos, en origen cambia también en destino, y por supuesto las DDLs también se replican. ¿Alguna pregunta más, Paco? No, por el momento no. Estas han sido parece ser que la migración ha levantado dudas. Suele ser típico el tema de la migración. Si alguno está interesado, podemos tener una sesión. Aunque vamos a preparar un webinar para el mes que viene, casi con total seguridad, sobre migración, monotema. Si alguien está interesado en hablar de esto antes, pues contacte conmigo. Luis, perdona, que acaban de lanzar otra pregunta. Hablan que si los créditos se pueden utilizar en cualquier producto del portfolio de Oracle. Sí. De Cloud. En cualquier producto del portfolio de Oracle. Como os dije, con la oferta y el contrato se entrega una tabla de productos enorme. Pero sí, es cualquier producto de IaaS, que es lo que actualmente tenemos en Universal Credits, no SaaS, pero en IaaS, cualquier producto de IaaS de los que habéis visto en las slides, podemos cambiar de uno a otro sin ningún problema. Efectivamente. Ok, pues yo creo que con esto, sí, nos hemos si no surge ninguna última pregunta que no creo, pero bueno, como comentábamos, cualquier pregunta o duda posterior, pues bueno, aquí tienen nuestros datos de contacto, ¿vale? Y podéis lanzarle cualquier pregunta a Luis y al equipo comercial de Wisto, ¿vale? Muy bien. Oye, así que, pues, quería agradecer a todo el mundo que ha participado por su tiempo, y espero que efectivamente, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar ahorita a vuestro tiempo, y también a ti, Luis, por la presentación. Siempre un placer trabajar con vosotros. Gracias, Paco. Muy bien, pues nada, cerramos el webinar. Espero que os haya sido de utilidad y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Chao.